María, donde Eduardo Acastelo se impuso por casi 15 puntos sobre Darío Capitani. Para conversar sobre esa elección, interpretar los resultados y ver también los muchos cambios que hubo en los últimos años en el escenario político de Villa María, nos acompaña Andrés Ferrera, que es quien dirige Villa María Vivo, también es corresponsal de La Voz del Interior en Villa María. Hola Andrés, buenas noches. Estás muteado, Andrés. Nos piden si podés habilitar el micrófono. A ver. Hola Andrés. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Buenas noches, Andrés. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Virginia. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Contanos cómo es el día después en Villa María, cómo han sido las repercusiones. Bueno, la verdad que fue una jornada que hasta último minuto nos mantuvo un poco a la expectativa para saber lo que podía llegar a pasar, porque los pronósticos iniciales daban cuenta de un posible final un poco más ajustado, el que finalmente terminó ocurriendo, como mencionaba recién, 15 puntos de diferencia entre el candidato de Hacemos Unidos por Villa María, Eduardo Acastelo, y Darío Capitani, el legislador de Juntos por el Cambio, que intentaba por segunda vez ser candidato, ser el intendente de la ciudad de Villa María. Y bueno, en el búnker de Juntos por el Cambio, ya en los primeros minutos posterior al cierre de los comicios, ya comenzó a notarse un clima de desazón. Realmente no lo podían creer después de un trabajo de 2 años muy intenso. Se recorrieron toda la ciudad, visitaron instituciones, los barrios. Pensaban realmente poder hacer una elección mucho mejor y que esta cuestión interna del peronismo local, las tensiones entre el actual ministro de Industria y ahora intendente electo Eduardo Acastelo y el intendente en funciones Martín Gil, esas diferencias, esas tensiones que fueron evidentes durante todo este tiempo, pensaban que podía hacer mella justamente en el gobierno local y que el peronismo podría llegar a perder esta ciudad de Villa María. Bueno, finalmente eso no ocurrió, se produjo una ventaja en algunos sectores realmente impresionantes de más de 50 puntos en algunas escuelas a favor de Acastelo. Hubo barrios en los cuales 3 de cada 4 votos fueron para Eduardo Acastelo, en una campaña que duró nada más que 31 días, desde el momento en que él oficializó su candidatura hasta el día de la elección. Así que realmente fue arrollador en algunos sectores, indescontable para Juntos por el Cambio. Solamente una sola escuela ganó Darío Capitani, y fue justamente la escuela del barrio en el que vive Eduardo Acastelo y en el que vive también Martín Gil. Aquí en Villa María, recordemos, está distribuida en 26 distritos la ciudad, y cada barrio vota en la escuela más cercana a su domicilio. Cada vecino se tiene que trasladar realmente muy pocas cuadras para votar. Bueno, en este caso, tanto el intendente electo como el intendente en funciones votaban en el mismo recinto, a muy pocas cuadras de sus casas. Bueno, fue la única escuela en la que perdieron, en la que perdió el oficialismo. El resto ganó todo, y en algunos casos, como te decía, con una diferencia abrumadora. Andrés, teniendo en cuenta todo lo que contabas acerca de las peleas que presagiaban otro resultado por parte de los referentes de Juntos por el Cambio, ¿a qué le atribuís el triunfo? ¿A la personalidad de Acastelo, a esta estirpe de caudillo que tiene en el interior, en esa zona de Villa María y el departamento? ¿A qué cuestiones ves que vio la gente para votarlo? Sí, seguramente es una elección en la que Acastelo no le debe nada a nadie, porque fue realmente un trabajo puramente de él y de su equipo de gente, que salieron a caminar las calles. Como la experiencia seguramente le debe indicar muchos elementos ya de cómo saber hacerlo, ¿no? Es la 4ª vez que Eduardo Acastelo gana una elección municipal. Las otras elecciones las ganó Martín Gil, y también quien era la esposa de Eduardo Acastelo, Nora Vidal. Hay toda una experiencia en cómo caminar y cómo trabajar una elección. Creo que ahí hay mucho de las razones por las cuales ganó, y también, bueno, es una persona que tiene su experiencia,
creo que también es un elemento que se puede haber valorado, más allá de que también había una alta imagen negativa en algunos sectores. Claro. Lo podemos ver, pero en los comentarios en las redes sociales, como mucha gente dice, ¿cómo puede ser? Bueno, pero bueno, hay un núcleo duro de votantes que tiene también un buen recuerdo de las gestiones anteriores, donde se han hecho realmente muchos cambios en la fisonomía de la ciudad. Andrés, Villa María hasta hace muy poco tiempo era el lugar de Córdoba más afín al kirchnerismo. Buena parte de esa cantidad de obras que estás describiendo y realmente del despegue en infraestructura de Villa María ha tenido que ver con ese alineamiento. Ahora estamos viendo a Castello totalmente alineado con Juan Schiaretti y con el peronismo cordobés. ¿Se siente mucho en Villa María ese viraje del peronismo? Creo que en una elección local ha pesado mucho la cuestión de la dirigencia de Villa María. Si bien, porque Villa María ha tenido esa particularidad, recuerdo en el 2015, Martín Gil ganó con una muy buena cantidad de votos, y a la semana siguiente el que ganó casi por la misma cantidad de votos fue Mauricio Macri. Exactamente. Es decir, que hay un porcentaje, yo creo que de unos 15 o 20 puntos de votantes que no tienen un anclaje partidario, un anclaje ideológico, y van mutando, van trasladando su voto de acuerdo al candidato o a la elección. En Villa María, como decías, después de la última elección de Martín Gil, que ganó para ser intendente, que fue uno de los porcentajes más altos de la historia, 54%, no hubo elecciones favorables al kirchnerismo. Todas las demás las ganaron, en este caso, Luis Juez en la elección para gobernador, Milei para presidente, es decir que el resto de las elecciones fueron todas en signo diferente al kirchnerismo, y hoy, Castello, si bien fue en su momento candidato a gobernador del Frente para la Victoria, y estuvo durante muchos años de alguna manera al lado de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, fue un embajador un poco del gobierno nacional en toda la provincia de Córdoba. Hoy, como bien decías, está alejado, lanza críticas hacia el gobierno nacional, y Villa María ha dejado de ser, en función justamente de este reacomodo de Eduardo Castello principalmente, ya una ciudad que se puede decir bajo el dominio kirchnerista. ¿Qué gobierno avisoras de qué forma pensás que va a gobernar este nuevo periodo después de haberlo hecho en 3 oportunidades antes? Bueno, él habló de un gobierno amplio, dijo que va a convocar a todas las fuerzas políticas esta misma semana, todas las que han participado de esta elección. Habló durante la campaña de continuar muchas de las obras que están en marcha, profundizar la cuestión humana, y ha llenado su Consejo Deliberante, y vamos a ver qué pasa con su gabinete, pero con mucha gente joven. Ha provocado una renovación un poco en todo el sector, y vamos a ver si eso también implica un recambio generacional en el peronismo local y en lo que es la conducción del municipio. Hay muchos funcionarios que todavía están en el Palacio Municipal que vienen desde la primera gestión de Eduardo Castello. Es decir, que hace más de 20 años que están trabajando en el municipio en diferentes áreas, y lo que ha de alguna manera promovido a Castello en estas últimas semanas es tratar de promocionar a otra gente más joven. De hecho, Juan Pablo Iglesias, el primer candidato a concejal, era en un principio el proyecto que Castello quería impulsar como candidato. Exactamente. Un detalle importante que habla también de cierta madurez electoral, porque ha pasado lo mismo en la provincia de Córdoba, es que el Tribunal de Cuentas quedó en manos de la oposición. Ya se va haciendo una práctica en varios lugares de la provincia el hecho de votar a la oposición para los roles de control, ¿no? Sí, es la segunda vez que ocurre en Villa María. Justamente antes también había pasado con un gobierno de Eduardo Castello. Aquí en Villa María, el Tribunal de Cuentas, si la tercera fuerza accede a un piso del 6%, le corresponde un lugar en el Tribunal de Cuentas. Esto ocurrió con Manuel Sosa, que logró el 11%, y de esa manera ingresa, además de un lugar en el Consejo Deliberante, a ocupar un espacio ahí en el Tribunal de Cuentas. Así que eso también va a ser un elemento muy distintivo, porque no es lo mismo cuando el oficialismo tiene mayoría, que por ahí la firma de muchos órdenes de pago es mucho más ejecutiva, que cuando hay
una revisión ya de otras dos Exactamente. fuerzas que no están seguramente poniendo el ojo en ese aspecto. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Andrés, muy amable. Con mucho gusto. Y bueno, ahí estábamos con Andrés charlando de lo que pasaba ayer en Villa María con este triunfo y la vuelta de Eduardo Castelo a la Intendencia. Cuarta gestión, ¿no? Sí, ¿no? Mucho. Realmente, si sumamos también la gestión de su ex esposa, Claro.